Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Seguimos en esta tertulia de este lunes 2 de noviembre de 2020 con David Uriarte, Ana Laura Pérez, Martín Bueno y Agustín Iturralde. Every day is a new reminder of how high the stakes are, of how far the other side will go to try to suppress the turnout. We listened to Joe Biden on allowing travel to come in from China and Europe. Remember, he said, oh, he's xenophobic. Now he runs for president. He said we should have acted sooner. Months later, he didn't think we should do it. Hundreds of thousands more people would have died. Mañana martes, los ojos de todo el mundo estarán puestos en las elecciones en Estados Unidos. Una encuesta del diario The New York Times, publicada ayer, muestra al candidato demócrata Joe Biden por delante del presidente Donald Trump en 4 estados decisivos, entre ellos Pensilvania, Arizona, Florida y Wisconsin. El republicano había ganado en 2016. Pero los expertos llaman regularmente a la cautela, recordando que Trump dio una de las mayores sorpresas de la historia política de los Estados Unidos aquel año, en 2016, al derrotar a Hillary Clinton. Ante las tensiones que se sienten en todo el país, algunos comercios de varias ciudades, entre ellas Nueva York y Washington, protegieron sus vitrinas por temor a que estallen disturbios tras las elecciones. En caso de que la votación sea muy reñida y que los resultados tarden en conocerse, algunos temen que los partidarios de ambos candidatos salgan a las calles para reclamar la retirada de su adversario. Bueno, algunos de ustedes querían hablar de este tema, obviamente se impone en lo que es la agenda informativa esta semana. ¿Con quién empezamos? Ana, vos querías tratarlo, ¿no? Sí, a mí yo sigo. De hecho, recomendé hace unas semanas una serie de documentales que explican cómo funciona el sistema electoral norteamericano en Netflix. Después lo reiteramos, es un tema que sigo. Sí, porque nos han preguntado, en los días siguientes han preguntado varios el nombre de ese documental. Yo los miro en inglés, entonces siempre tengo que decir el nombre en inglés. Pero después lo pasamos para que después damos la versión en español. Pero sí, a ver, a mí me parece interesante primero porque viene y porque probablemente lo que ocurra en Estados Unidos va a tener un impacto en nuestro día a día. Viene anunciándose cada vez más cerca la posibilidad creciente de que Biden gane las elecciones, ¿sí? Digamos, a diferencia del caso de Hillary, primero, a los norteamericanos y a los demócratas en particular, la derrota de Hillary significa, o sea, les dio una señal y son mucho más conservadores en cuanto a sus ideas de ganar las elecciones que lo que eran en ese momento. Pero además hay una serie de cosas que justamente tienen que ver con cómo funciona el sistema electoral, y es que los estados que se consideran clave en esta elección, donde los demócratas tienen que ganar para ganar las elecciones y tienen distancias, según las encuestas, más grandes que las que tenían en su momento con Hillary. Digamos que lo que dicen las encuestas es que Wisconsin y Pensilvania la distancia está por arriba de 6 puntos, y Florida y Arizona está por encima de 3. De hecho, hay analistas que dicen que si gana Florida, si los demócratas ganan Florida, es muy difícil que Trump pueda ganar las elecciones. Entonces, es como distinta la situación, si bien, de nuevo, nos dio una lección a todos lo que pasó la elección anterior que ganó Trump. A mí lo que me parece interesante es la reacción de Trump frente a esto, por eso me parecía un tema interesante a tratar. Viene hace meses diciendo que la única manera, y diciéndole a sus votantes, o sea, la reacción de él y de sus votantes, viene diciéndole a sus votantes que la única manera en la cual le pueden ganar las elecciones es si hacen fraude. Está insistiendo de manera sistemática en la posibilidad de un fraude. Sin ningún tipo de elemento o de prueba se ha dedicado en los últimos meses a decir que el sistema de voto por correo en Estados Unidos existe desde siempre, sí, pero que en estas elecciones ya votaron 80 millones de personas por correo, que es más del doble que lo que han votado en otras elecciones en Estados Unidos. Insiste en que es un fraude, sin ninguna clase de elemento, como es su costumbre, opinar sin elementos. De hecho, los periodistas norteamericanos y de varios países han hecho
artículos explicando que no existe ningún elemento para que el presidente afirme eso, pero lo sigue afirmando. Incluso le dijo una periodista en una conferencia de prensa, sugirió de manera poco clara, pero dio a entender como que no reconocería su derrota en caso de existir, lo cual es bastante peligroso. La primera sí, vez ahí es que están poniendo, eso creo que dice David, ¿no? Ahí es donde están poniendo el ojo y las alertas en cuanto a el tema de la crisis democrática que puede estar viviendo Estados Unidos, ¿no? Claro, y lo otro, para cerrar, que respecto al voto por correo puntualmente, que también es una característica particular del sistema norteamericano, es que estos 80 millones de votos y lo que sí se siga votando por correo, es probable que se necesiten varios días para seguir contando. Y lo que ha dicho Trump en estos días es que él cree que las elecciones tienen que terminar el 3 de noviembre. Entonces también se especula con que los republicanos, por vía legal, intenten evitar el conteo de votos con posterioridad al 3 de noviembre, lo cual es un antecedente peligrosísimo, o sea, manipular. Hasta acá gané yo, entonces no contemos más, ¿no? O sea, como un juego así, porque de hecho las reglas hasta el momento eran esas, pero existe esa posibilidad y entonces se crearía también como un limbo de un tiempo posterior a las elecciones bastante peligroso, que él, dado su estilo, se va a ocupar de alimentar y puede terminar en violencia y en enfrentamientos en distintos puntos de Estados Unidos. Entonces, con el antecedente ese, además, Ana, de que los demócratas votan más por correo, ¿no? Que los republicanos. Se dice que los demócratas tienden a votar más por correo porque tienden, ahora que hablábamos del tema anterior, tienden en general a creer más en la existencia del coronavirus como enfermedad, porque de hecho Trump ha dicho que el coronavirus no hace nada y después que él lo tuvo terminó de decir que él es superhéroe y que no se contagia. Entonces se especula también con que los republicanos van a ir más a votar físicamente que lo que están haciéndolo por correo. A ver, Agustín, ¿vos cómo la estás viendo? ¿Estás siguiendo? ¿Estás atento a las elecciones? ¿Estás preocupado? Yo ayer, justo antes de que salga el tema, había estado mirando varios artículos que analizaban encuestas. Mi impresión es que está absolutamente liquidado el tema, de que realmente esta vez parece altamente improbable que gane Trump, y lo que van a decir, bueno, hace 4 años decían lo mismo. A mí ese argumento me hace acordar un poquito de las elecciones pasadas acá en Uruguay, cuando había gente que decía, no, el Frente Amplio dice que vota 42, pero la vez pasada lo habían subestimado y terminó votando 48, así que ahora va a votar de vuelta 48. Bueno, hubo un problema en las encuestas del 2014. Los encuestadores, que no son tontos y no les gusta quedar pegados, ajustaron modelos y efectivamente las encuestas esta vez le pegaron bastante bien en Uruguay. Yo creo que en Estados Unidos los encuestadores están tomando los recaudos, deben estar tomando los recaudos para que no les pase 2 veces lo mismo, además de que las diferencias es mayor que hace 4 años en esos estados claves. La vez pasada no le erraron por tanto las encuestas, hubo un problema más de interpretación de las encuestas que por cuánto le erraron efectivamente, le erraron pero no por tanto, y entonces en ese sentido me da la sensación de que Trump necesita demasiados batacazos juntos, y Biden solo con alguno de esas cosas que no pasen, no que pase nada raro, sino que no pase algunas de esas cosas, ya estaría bien. O Florida, o Pensilvania, o sea, Trump solo puede perder uno de los estados importantes que ganó la vez pasada. Solo uno. Si pierde 2, ya están problemas, y si no, tiene que recuperar otro que parece muy improbable. Entonces, por ese lado yo creo que está. Después es un tema de polarización, que creo que por motivo de tiempo no quiero entrar, pero creo que la sociedad norteamericana, en línea con lo que está pasando en todo el mundo, se agudizó muchísimo, y esto es responsabilidad de muchos, no solo de Trump. Trump sin duda es el que disparó, pero por muchos lados creo que hay responsabilidad en ese sentido. Y después quiero detenerme un minuto en esto que Ana Laura estaba hablando de los resultados, la aceptación de los resultados, la diferencia de los resultados. Yo también soy un poco optimista de que creo que Trump ni nadie tiene margen para desconocer los resultados. Estados Unidos tiene un presidente muy fuera de sí, pero una institucionalidad todavía muy fuerte. Un presidente que hace todo lo posible por salirse de institucionalidad, por romperla, pero realmente hay una institucionalidad que creo que todavía va a responder, y hay órganos jurisdiccionales que creo que van a laudar cuando haya que laudar, y además en un escenario que parecería, yo creo que va a ser menos reñido de lo que se cree. Creo que la parte más popular de movilizaciones estaría reducida,
y si no, creo que habría un organismo jurisdiccional que la laudaría y Trump se tendría que ir. Trump no va a poder elegir quedarse. O sea, se va a tener que ir porque las instituciones norteamericanas lo van a empezar a desconocer si efectivamente pierden el día de mañana. Ahí Agustín pone un mensaje un poco más de tranquilidad en ese sentido. A ver, Daoíso, Martín, ¿quién va? Martín. Dale. No, a ver, a mí, yo no tengo tan claro que esto esté para Biden. ¿Por qué no lo tengo tan claro? Porque leyendo, a ver, es como que siento que por un lado las encuestas te dice, bueno, las encuestas de los que votan, las encuestas de los que no votan, las encuestas generales, el sistema electoral es complejo, ¿ah? Entonces realmente no me queda tan claro. Sí parecería que es favorito, pero o sea, no veo que haya una diferencia tan grande con lo que pasó hace algunos años con Hillary. Eventualmente me parece que podría llegar a volver a suceder. Sin dudas es menos probable, pero no lo descarto. Sobre la institucionalidad estoy de acuerdo con lo que decía Agustín. Yo creo que Trump ha montado un personaje imponente. Es imponente el personaje que montó, pero al final del día la institucionalidad y el mundo entero lo va. Si pierde las elecciones se va a tener que ir. O sea, no veo como algo razonable o cierto que resuelva quedarse. En todo caso, lo que sí podrá generar es algunas semanas de incertidumbre o algunas semanas de mucho ruido que puede tener consecuencias sociales en Estados Unidos. Eso sí, enfrentamientos, conflictos, pero al final, a ver, Trump ha respetado todas las veces que las autoridades judiciales le bloquearon algún decreto de él. Es decir, al final del día, él va a respetar. Sí puede generar conflicto interno. Y sí, ayer de noche estuve mirando el discurso de Trump en Michigan, un discurso extenso que dio, y realmente me pareció es el populista, o sea, es un personaje populista por excelencia. Era ver a Chávez gringo. Era Hugo Chávez, pero gringo. Lo mismo, ¿tá? Con momentos desde el punto de vista superfluo, ¿no? Uno como acá, externo, desde el punto de vista superfluo, era fantástico. O sea, era muy divertido. O sea, las cosas que decían eran absurdas. Hizo todo como una especie de caricatura de los molinos de viento. Y cómo los molinos de viento van a quitarle el trabajo a la gente y burlándose de las energías limpias. O sea, realmente muy caricaturesco, muy políticamente incorrecto para lo que estamos acostumbrados nosotros, y nuestras agendas. Pero me parece que al final del día no va a pasar nada grave, más que como máximo algunos días de incertidumbre en Estados Unidos. Bueno, yo coincido y además creo que lo de Agustín y lo de Martín fue muy claro. O sea, yo creo que la institucionalidad en Estados Unidos es muy fuerte. Mi preocupación es que eso pero, no quiere sobre decir ese punto, hay un oyente que nos apunta, que creo nos escucha desde allá mismo, desde Estados Unidos, dice, ¿y si el organismo que termina laudando es la Suprema Corte, donde hay 6 jueces que son nombrados y apoyados por Trump? Ahí es revivir lo que pasó, ¿se acuerdan? Con Bush y Gore. Y aquella votación que terminaron, parecía ridículo que el país más grande del mundo estuviera contando como nosotros contábamos así. Es decir, a ver, creo que hay algo que está claro. Estados Unidos no es la mejor democracia del mundo. Eso es un mito absurdo. Primero, yo creo en el sistema de representación proporcional. No puede ser que en un estado ganás por un voto y te llevas todos los que votan para el presidente. Eso me parece que realmente, por más que sea un sistema federal, me parece realmente absurdo. Pero además ha permitido. Lo que yo creo que si la diferencia es muy chica, lo que sí, una bravata del estilo de las que acostumbra Trump puede generar violencia. No un golpe de Estado, porque no van a venir los militares. Es decir, pero sí puede generar violencia racial, violencia en las calles. Es complicado eso. Vamos, eso es lo que me preocupa, no que realmente se pierda la institucionalidad. Ahora, yo creo que es muy importante que haya un cambio en Estados Unidos. Sé que Estados Unidos no va a dejar de ser la potencia con actitudes imperialistas, pero
hay un tema que es los valores que se defienden. Y los valores que ha intentado manejar Trump durante todo este tiempo son brutales, y que desde el centro mundial se manden esos valores hacia el resto del mundo es terrible, digamos. Uno puede coincidir o no con las políticas que lleve adelante Estados Unidos con Biden, pero de lo que no cabe duda es que la transmisión de los valores es absolutamente distinto. Y las mentiras, porque Trump ha hecho de la mentira, o de la exageración, como decía Martín. Y cuando uno escucha que él dice, con Biden Estados Unidos va a ser Venezuela o Cuba, pero por favor, no, a nosotros nos matamos de la risa, pero lo peor es que después entrevistan a ciudadanos comunes, republicanos, y tienen eso, y dicen, no, yo voy a votar por Trump porque no quiero que Estados Unidos se convierta en Venezuela. Y es increíble, o sea, el populismo de derecha o de la derecha que aplica Trump, increíblemente copa, evidentemente lo que demuestra también es que hay grandes carencias a nivel de cultura política en Estados Unidos. Sí, mucho más de las que uno piensa. Y el otro tema es que como las elecciones no son obligatorias, yo creo que lo que les pasó a los demócratas la vez pasada fue que no estaban del todo convencidos con Hillary y no fueron a votar. Yo creo que la diferencia es que ahora van a insistir mucho. Debo haber mucha gente que no votó en las elecciones pasadas que va a votar ahora, porque creo que, y lo de la pandemia ha sido, creo que sumamente relevante para muchos sectores en Estados Unidos. Por eso yo creo que más allá del sistema electoral perverso que tienen, yo creo que va a ganar. Recordemos que, de acuerdo a los números, en realidad, en cantidad de gente votó más gente a Hillary que a Trump. Lo que pasa es que por el sistema terminó ganando Trump, ¿no? A ver, en las últimas décadas, estaba repasando números, han votado entre el 50 y el 65% de la población, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que las elecciones no son obligatorias. En las últimas, en 2016, fue el 55% concretamente que votó. Se espera que ahora sea más alto ese porcentaje, ¿no? ¿Quién nos queda? Una segunda ronda cortita, a ver. Tengo el nombre del documental, que además le va a gustar a Boris, porque explica varios motivos por los cuales la democracia norteamericana es una de las democracias más imperfectas en su sistema electoral. Se llama Las elecciones en pocas palabras. Una cosa que muestra es cómo se dibujan las zonas electorales y cómo ese dibujo ha ido cambiando y cómo el que hace el dibujo es el que le va mejor en la elección anterior. Entonces dibuja con la forma para que ese le toquen los votos a él. Es como bastante interesante. Como el municipio de Montevideo, más o menos. Algo así, exacto. Sí, mírenlo. Son 3 capítulos, duran 20 minutos cada capítulo. Y no, lo que me interesaba decir, que en realidad era mi telegrama, pero lo voy a meter acá porque tiene que ver con las elecciones norteamericanas, porque me parece que es una cosa que se ha hablado poco y a mí es un tema que me interesa, porque los temas que tienen que ver con género y con violencia me interesan. Es que no importa quién gane las elecciones, el próximo presidente de Estados Unidos es una persona acusada de abuso, acoso y violencia sexual hacia las mujeres. Los 2 candidatos a la presidencia norteamericana han sido acusados repetidamente de conductas inapropiadas hacia las mujeres. Las de Trump las sabemos de memoria, 26 acusaciones a lo largo de décadas, algunas tremendamente probadas, modelos, actrices, durante su época de Miss Mundo, hacía cosas sumamente inapropiadas, audios que todos escuchamos en las elecciones anteriores, igual ganó. Pero Biden también ha sido acusado en 8 oportunidades por lo que se llama staffers, digamos, jóvenes que quieren dedicarse a la política y empiezan a trabajar en los despachos de los legisladores o de los congresistas. 8 mujeres, el caso más conocido es el de Tara Reade, ¿sí? Que lo acusó, ahora es una señora grande, que lo acusó de haber tenido conductas inapropiadas y haber abusado de ella en 1993. Él ha hablado poco del tema y se ha hablado poco del tema en la campaña electoral porque obviamente estos temas nunca forman parte del foco y del centro de la discusión de las campañas electorales, pero a mí me parecía importante decirlo, gane quien gane, los 2 candidatos son hombres acusados de haber incurrido en conductas inapropiadas hacia mujeres, de las que, si bien no ha habido procesos judiciales y condena, hay elementos bastante sugestivos respecto de, digamos, la repetición sistemática de casos en ambos.
¿Con qué seguimos, Martín? Dale. Sí, a ver, a mí algo que me deja este proceso electoral en Estados Unidos es qué poco tuvo para ofrecer el sistema de partidos de Estados Unidos, ¿no? Qué poco tuvo para ofrecer y qué mal ha hecho su selección. O sea, por un lado tenemos un Trump que sabemos que se metió un poco a forceps en la pasada y bueno, y a partir de ahí, obviamente siendo presidente de la República, naturalmente iba a ser el candidato, pero Biden también es muy poca cosa, o por lo menos a mí me transmite en esta elección que es Trump contra Trump y que Biden es casi un personaje de reparto en la elección. Bien, entonces aún ganando Biden, realmente Estados Unidos ha tenido en acuerdo o en desacuerdo presidentes enormes, o sea, pero presidentes de una estatura política gigantesca, y Biden realmente deja mucho que desear en todo sentido. Y eso también preocupa, porque yo no sé con la fortaleza que va a poder ejercer esa presidencia. Yo lo veo un personaje político bastante de segundo plano. Realmente que porque se alinearon los astros, terminó en ese lugar, pero realmente no. Y eso también, y me preocupa. Me preocupa Trump. Obviamente nosotros como latinos en general estamos bastante alineados en lo que pensamos de Trump en términos generales, pero lo de Biden realmente me parece que también debería preocupar porque el sistema de partidos de Estados Unidos claramente no está eligiendo a sus mejores hombres. De acuerdo con lo que dice Martín. O mujeres. De acuerdo con lo que dice Martín, yo quería ir por ahí mismo. Me parece que es clarísimo eso en la elección, todo sobre Trump, y las posibilidades de Biden son de canalizar mucho mejor que Hillary el voto anti-Trump. Es una persona muy mayor, que se le nota que es muy mayor. Es mayor, si no recuerdo mal, son los dos señores 70 y largo, pero Biden es 3 o 4 años más que de Trump. Sí, 77. 77. Y es, a diferencia, ahí creo que hay un matiz con la vez pasada, cuando intentaron esto con Hillary, que Hillary era una persona que, si bien ideológicamente uno los podría poner en un lugar parecido, como dentro de la parte más centrista o centroderechista del Partido Demócrata, claramente hay una diferencia. Hillary es una mujer con mucho menos política tradicional hecha de abajo, mucho más del establishment, de las élites, mucho más estadista, si uno quisiera ponerle, y Biden es un político más tradicional que sabe más el juego de la política, de hacer el chiste, de las reuniones, de una cosa más político tradicional, que creo que por ahí puede tener una mejor conexión es como la ventaja, además de toda esta cosa, cómo puede haber crecido y canalizado mejor el voto anti-Trump, la ventaja de Biden contra Hillary es como una cosa más popular, con mucha relatividad del término, que lo que tenía Hillary hace 4 años. Yo para terminar, coincido, yo creo que Biden no es un personaje brillante, fue mucho más claro el carisma que tuvo Obama que lo de Biden. Lo de Biden es votar para sacar a cualquier cosa con tal de sacar a ¿no? Pero inclusive lo que decía Ana Laura, a mí me resulta muy claro. Biden no ha hablado y ha tratado de negar los hechos esos. Lo cual además tiene su lógica, como decir, bueno, pero démosle la posibilidad que el tipo haya evolucionado en casi 30 años de diferencia, ¿no? Capaz que cambió su cabeza. Ahora, lo peor de todo es que Trump, en ese sentido, no cambió su cabeza. Él defiende, no tiene ningún problema. Y esto no es menor cuando estás hablando de las señales que se dan desde un lugar como la presidencia de la potencia del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco... A ver, Estados Unidos tampoco va pero yo creo que hay políticas de Estados Unidos que sí son importantes que cambien hacia América Latina, imágenes que transmite Estados Unidos, ¿no? No va a ser un cambio, obviamente nadie espera un cambio sustancial, pero sí yo creo que hay un tema de políticas y de imágenes que es importante cómo se trasladan desde un centro neurálgico como es Estados Unidos, y realmente fue muy negativo lo de Trump. Yo digo, no sé cuánto hubiera importado. Ahora, que Trump y Bolsonaro son un solo corazón. Entonces, digo, ¿cuánto impacta
una figura de esas en el surgimiento de otras figuras similares. Bueno, creo que la inversa también se da. Por eso soy optimista, como en otros campos. Campo Claro. Alimentate saludablemente cuidando el planeta. Campo Claro. Descubrí los sabores de la naturaleza. Al consumir alimentos orgánicos, colaboramos con una cadena ecológicamente responsable que cuida y protege nuestro planeta. Campo Claro. Alimentos orgánicos. Encontranos en campoclaro.com o en Facebook. Estamos repasando comentarios de los oyentes que también están muy enganchados con las elecciones en Estados Unidos. Alicia, por ejemplo, dice: la candidata era Michelle Obama, pero no quiso. Hay quien dice: el pueblo estadounidense no estaba preparado para votar a Bernie Sanders. En fin, aparecen otros nombres ahí que estuvieron en su momento en el tablero político, en las opciones a considerar. No es claramente lo que está planteado hoy, entonces. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo, porque se nos hizo tarde, así que hoy no tenemos telegramas, nos van a pasar después los avisos. Agustín, a ver, vos tenías un pequeño tweet para pasar. ¿Hacemos la excepción con Agustín si los demás lo permiten? Sí, claro. Sí, mirá, te habilitaron la jugada, dale. Muchas gracias a los compañeros de Tertulia y a Romina. No, bien cortito. Este jueves en el Centro de Estudios para el Desarrollo presentamos el Índice de Vulnerabilidad Comercial, que es un índice que mide la calidad de la inserción internacional de los países, de Uruguay y de países de la región. Este año ampliado a toda Sudamérica y con algunas otras novedades que creo que es una información valiosa para entender el rezago que tiene Uruguay en términos relativos en su inserción. Es un trabajo que lo hemos hecho con Nicolás Albertoni y con otra gente de nuestro equipo, y bueno, lo vamos a presentar con el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF y la gerente general de la Unión de Exportadores del Uruguay. Así que bueno, es el jueves a las 9 de la mañana, va a transmitir por Zoom, así que al que le interese lo invito a entrar a las redes del Centro de Estudios para el Desarrollo para conectarse. Perfecto, queda hecha la invitación. Martín Bueno, Agustín Iturralde, Ana Laura Pérez, David Uriarte, gracias a los cuatro, un gusto como siempre y nos reencontramos el lunes que viene seguramente. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.